Vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que lo va a dar don Licinio Alfaro Garrido, jefe del Departamento de Construcción Sostenible del ITEC. Licinio, cuando quieres. Bueno, lo primero de todo, pues agradecer a Jerónimo que nos hayas invitado hoy. Yo creo que hay pocas personas que son capaces de generar que las cosas se muevan y tú eres una de ellas. O sea que agradecerte todo el montaje, todo lo que suponen las jornadas de hoy y de mañana y esperemos estar a la altura, ¿vale? Y por supuesto, agradecer también al Colegio de Aparejadores de Madrid, la sede, a ASPE, a Ecolino, a todos los patrocinadores. Y a mí me ha tocado hablar de sostenibilidad. Está al final de todo de la ponencia, ¿no? Del Congreso, pero vamos a hablar solo de una pequeña parte, ¿no? Vamos a hablar solo de la parte que hace referencia, sobre todo, a la normativa que recientemente nos toca vivir, ¿no? Que es la reciente EPBD y sobre todo la normativa de eficiencia energética. Desde el ITEC llevamos ya bastantes años trabajando en temas de bases de datos que incluyen criterios de sostenibilidad. Parte de lo que veis aquí a mi espalda, pues es fruto de ese trabajo, de cómo entendemos no solo el sector de la construcción, sino también los modelos digitales con una serie de capas de información que nos permitan analizar más allá que el vector económico y llevándolo un poco a nuestro perfil. Para quien no nos conozcáis, nosotros somos una fundación privada en la que desde hace muchos años nos hemos dedicado al desarrollo de bancos de precios, pero ahora hacemos bases de datos, es decir, que todo lo que antiguamente se gestionaba desde el punto de vista económico, pues ahora hay una visión más holística que nos permite tener no solo información de precios, sino muchísima más información, entre ellas la información de sostenibilidad que os explicaré de forma muy superficial en el día de hoy. Somos una fundación privada y nuestra principal misión es la de acompañar al sector, es decir, no somos una consultoría clásica en la que cada año tienes que estar pendiente de nosotros, sino que intentamos transmitir el conocimiento a las empresas para que puedan volar solas, ¿no? Y puedan enfrentarse un poco a los retos que el presente, el complejo presente, requiere, ¿no? Al ser una fundación tenemos diferentes patronos, colegios profesionales, universidades y principales apoyos empresariales de grandes empresas, ¿no? Grandes empresas constructoras, promotoras, etcétera. Bien, pero como os he comentado, voy a hablar de todo lo que podría hablar desde el punto de vista de la sostenibilidad referente a la parte de eficiencia energética y la parte de la nueva EPBD. Digo la nueva EPBD que ha salido en el 2024, pero que ya tiene un largo recorrido, ¿no? Si, como ha explicado antes Antonio, nos remontamos un poco al inicio de la sostenibilidad o cuando se empezó a tener en cuenta los criterios de sostenibilidad, pues nos iríamos al protocolo de Kioto y a partir de ahí lo que sí se ha tenido en cuenta desde los inicios ha sido el tema de la eficiencia energética. Las primeras normativas hacían referencia a incorporar el aislamiento en la construcción, pero ahora veremos que estas normativas de eficiencia energética, esta nueva EPBD, ya habla de otra cosa. Ya no solo habla de energía, sino que habla de conceptos mucho más, podríamos decir, genéricos o mucho más aplicables a otras ramas de la sostenibilidad. Nosotros, desde el año de 97, en el que nos comprometimos a cumplir con una serie de misiones, pues hemos lanzado diferentes iniciativas, ¿no? Esas diferentes iniciativas pues tienen que ver con la reducción de las emisiones de carbono y eso tiene que ver con la creación de un sistema de certificación energética que es el que en los últimos años nos ha regulado las acciones de inversión. Cuando nosotros hemos pedido una ayuda, por ejemplo, a los fondos Next Generation, nuestra referencia para poder ser concedida estas ayudas ha sido el sistema de certificación energética. No hay que mezclar un sistema de cálculo energético con una metodología
de certificación energética. Son mecanismos diferentes, pero en cualquier caso, las reglas de juego que nos permite movernos en el ámbito energético es esta certificación energética. Gracias al compromiso que tuvo España de no aumentar un 15% las emisiones de carbono del año 97, pues en el año 2007 tuvimos una publicación de 2006-2007 de la certificación energética, donde los edificios nuevos teníamos que empezar a calcular las emisiones de carbono en edificios nuevos. Luego, en el 2013, tuvimos que empezar a calcular las emisiones de carbono en edificios existentes. Todo esto ya se decía en esta directiva europea del 2002. En el 2002 ya nos decían, ojo, que vais a tener que crear un sistema de certificación energética para edificios nuevos y existentes. Tardamos 11 años en, podríamos decir, en transponer esta directiva. Pero como veis, Europa no ha parado, ha seguido poco a poco sacando directivas. Por tanto, tenemos en este gráfico una especie de bola de cristal que nos determina cuáles son los siguientes pasos a los que acomodarnos, a los que tenemos que ajustarnos, ¿no? Y esos pasos, de la misma manera que en el año 2002 nos obligaba en 2 años a crear un sistema de certificación energética y que tardamos 11 en crearlo, pues veremos qué nos dice esta directiva del año 2024. ¿Vale? Bien, este es el objetivo que provocó la certificación energética y esta es, para que veáis que es real, está publicada y que tenemos que de alguna manera empezar a ver qué pone esa especie de bola de cristal. Bien, me voy a los puntos que podríamos decir más innovadores o que nos va a hacer cambiar un poco de forma más radical la manera de pensar. Pero es bastante interesante, sobre todo porque ya no solo habla de eficiencia energética, sino que habla de confort. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Si nosotros hablamos de confort en un edificio, pues podemos trabajar sobre todo en medidas pasivas. Si hablamos de eficiencia energética, podemos hablar de eficiencia o de los elementos activos, ¿no? En el fondo, si queremos consumir menos, lo lógico, la lógica nos dice que si todo el consumo, toda la demanda de energía hay que dividirla por la eficiencia de la maquinaria, cuanto menos demanda tenga, menos demanda de energía, ¿no? Pero a veces no hemos seguido ese camino. Pero sí, la directiva del 2024 nos marca ese camino. Ya vuelve otra vez al cauce correcto, nos vuelve a marcar en el tema de la demanda y nos dice que hay que empezar a fijarse en que nuestros usuarios estén en temperatura de confort. Hay que mirar si a lo mejor esos usuarios pues están en una situación de pobreza energética y quizá las políticas de actuación en nuestros edificios no están tan relacionadas con el cambio de las instalaciones, sino el garantizar que realmente llegamos a esas temperaturas de confort, ¿no? Por tanto, esa parte más social es algo que incorpora esta directiva. Pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de uno de los aspectos que yo creo que son más o que nos ponen en una situación de mayor reto, ¿no? Nos dice que esto de las emisiones de carbono, no solo en la fase de uso, va a ser obligatorio. ¿Qué significa esto? Y habla de un concepto que supongo que ya a base de repetirlo os ha ido sonando, que es el análisis de ciclo de vida. ¿Vale? Llevamos los últimos 25 años hablando de una de las 16 fases que consumen energía en un edificio, de una, pero hay 16, ¿de acuerdo? El análisis de ciclo de vida nos habla de las 15 restantes, nos habla de obviamente, de la llamada B6, el consumo de energía, pero nos habla del resto del consumo de energía y de emisiones de carbono generadas en el resto de las fases, de las 16. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son estas 16? ¿No? Pues estas 16 hacen referencia a, podríamos decir, 5 fases básicas: la fabricación, la construcción, el uso, el final de vida y la reincorporación al ecosistema de construcción. Ya os lo explicaré un poco mejor. ¿Y esto para cuándo? ¿Para cuándo, no? Pues para el 1 de enero del 2028. Os recuerdo que las directivas, si hacemos los deberes,
deberían de ser traspuestas al cabo de 2 años, ¿de acuerdo? Y por tanto, el 1 de enero de 2028 los edificios nuevos con propiedad de organismos públicos y a partir del 1 de enero del 2030, para todos los edificios nuevos, deberíamos de estar ya trabajando en la estructura que nos marca esta directiva. Otra cosa es que podemos decir, bueno, pues esto vamos a tardar 11 años más, pero al menos en la última modificación del Código Técnico hemos tardado 5 años en transponer. De hecho, el Código Técnico solo salió en el 2019 y en su anexo, de hecho en su primera página decía, la directiva del 2018 no es objeto de la transposición de este código técnico, es decir, había un decalaje de 4 años, no de 11, ¿no? Por lo tanto, a malas, seguramente podríamos sumarle 4 años a esta fecha. A malas. No es la previsión. De hecho, Antonio, si os habéis fijado bien en las diapositivas que ponía, que había muchísima información allí, ya daba pistas. Y ponía una fecha, que yo digo, debe tener enchufe o algo. Ponía la fecha de la modificación del código técnico. Ponías 2026. Eso es lo que han dicho y eso es lo que yo también tengo en la cabeza. Y la razón por la cual se va a modificar el Código Técnico de 2026 es eminentemente esta directiva europea. Por tanto, quizá no llevemos ese decalaje de 11 o de 4 años. Bien, ¿qué nos dice? Aparte de que sí, esto habrá que aplicarlo a estas fechas y parece ser que se van a cumplir. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que cumplir? Bueno, pues vayamos a lo que he venido a hablar hoy, ¿no? El análisis de ciclo de vida va a ser obligatorio. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es? Es ser capaces de estudiar 16 fases diferentes en un proceso constructivo. 16. Vale. Si además somos más o menos, tenemos información de cuál es la información que se gestiona cuando se hace un proceso de análisis de ciclo de vida y entendemos que actualmente estamos trabajando con 9 indicadores, pero que las previsiones nos marcan más de 32 indicadores, bueno, 32 por 16, empecemos a multiplicar, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de información que van a tener que tener nuestros modelos? Ojalá esos modelos que hemos visto anteriormente, que tienen una gran y un potencial de información geométrica, vengan con la cantidad ingente de información que le vamos a pedir. Y eso es complicadísimo. Depende cómo lo hagamos. Depende cómo lo hagamos. Pero yo no me veo haciéndolo ni con un Excel ni a mano. ¿De acuerdo? Lo veo inviable. Lo veo inviable. Bien. Y no nos habla solo de emisiones de carbono, no nos habla solo de emisiones de análisis de ciclo de vida, nos habla de economía circular y esto es otro melón. ¿De acuerdo? No son 16 indicadores, estamos hablando de un cambio estructural en cómo nos planteamos la generación de los modelos digitales y, por tanto, cómo construimos. ¿Vale? Es otra cosa. Hay otras capas de información en ese modelo. Bien. Y nos da pistas, no nos deja solos, ¿no? en este camino. Nos dice, ojo, la norma que va a regular toda esta cantidad de información es la 15.938. Es una norma que nos ayuda a analizar la construcción tanto a nivel de edificación como de obra civil, por tanto, a nivel de ciudad, en nuestras calles, en nuestras rotondas, en nuestras carreteras, en nuestros edificios, vamos a aplicar esta estructura de cálculo, ¿vale? Pero al final esto es una norma. ¿Cómo hacemos esto realidad? Bien, estas son las 16 fases, ¿vale? A1, la extracción de materia primas, el A2, el transporte de esas materias primas, el A3, la fabricación, transporte, construcción, uso, mantenimiento, reparación, sustitución, ta, 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 ta. La D, que es la gran desconocida, pero la que nos va a permitir realmente actuar a un nivel de sostenibilidad potente, ¿de acuerdo? Y no hay mucha gente que esté trabajando ni con modelos digitales de todos estos indicadores y mucho menos con el último de ellos, el de la fase D. Bien, seguimos. Todas estas subfases es información en un modelo, pero ¿cómo lo hacemos, no? Pues esto no va de sumar materiales, no va de coger un ladrillo y se lo sumo a una puerta y esa puerta se la sumo a un pavimento y a una papelera y a una ventana.
porque como habéis visto en la fase anterior, pues esta fase hay que construirla, hay que transportarla, hay que colocarla, y no es lo mismo colocarla en la planta baja que colocarla en la planta quinta, y no es lo mismo unirlo a través de un proceso químico que unirlo a través de un proceso mecánico, ¿de acuerdo? ¿Dónde está esa información? Porque yo el modelo lo tengo. Tengo los pilares, tengo el volumen, tengo ese modelo geométrico, pero ¿dónde está la información de cómo son las uniones? ¿Dónde está la información de cuál es el impacto asociado al metro cúbico de pilar que tiene un tipo de hormigón determinado, con un tipo de árido, que tiene una cuantía de acero determinada? Todo eso es impacto, todo eso es información del modelo. Vale, multiplicado por todas estas fases. Y como os digo, no es un Lego. No voy cogiendo un ladrillo y lo pongo encima de otro. Necesito un mortero, necesito agua, necesito unirlo y necesito decir cómo lo uno. Porque como os he dicho, esa fase D, esa desconocida fase D, me habla de qué pasará después, cuando ese edificio ya no se use. ¿Qué almacén de materiales voy a tener ahí? ¿Eso va a ser reaprovechable o no? Porque sí, a lo mejor yo ya no estoy aquí, pero eso se lo va a tener que comer otros. Y ahí es donde Europa está empezando a trabajar. En realidad, Europa, el tema de las emisiones de carbono ya lo tiene superado, ya ha dicho cuáles son las reglas, ya dice cómo hay que trabajar y entiende que todos hemos hecho los deberes. Y por tanto está empezando a generar, os he dicho que hoy solo hablaría de energía, solo de la EPBD. Y os estoy hablando solo de la EPBD, de lo que habla el EPBD, pero hay muchísimas más cosas. Vale, como no estamos hablando de piezas de Lego, no estamos hablando de sumar materiales, hay veces que nos encontramos gente que nos dice, tenemos las DAPs. ¿Qué son las DAP? Son ecoetiquetas, son documentos que nos dice cuál es el impacto de carbono de un ladrillo. De un ladrillo. ¿Dónde? ¿En la cuarta planta? ¿En la 25ª planta de un rascacielos? ¿Dónde colocamos ese ladrillo? Con la DAP, pese a que pueda tener información de esas futuras fases del ciclo de vida, esas futuras fases del ciclo de vida en una información de un ladrillo son hipotéticas, no son del edificio, no son de la construcción. Sé que es mucha información, pero bueno, ah, son necesarias, pero no son útiles para poder crear o para dar respuesta a lo que se nos plantea, ¿no? Ah, si queremos que sean un poquito más útiles, necesitamos que ese dato esté digitalizado, al menos en la parte de fabricación, al menos que el ladrillo sepa lo que consume y que lo tenga fácil, que no tenga que estar poniendo, tengo 2,5 millones de ladrillos y tengo que estar poniéndoselo manualmente en mi modelo, ¿vale? Esto es una página web gratuita que podéis encontrar en el ITEC, donde ya empezáis a vislumbrar cuál es la información necesaria para poder llevar a cabo todo esto, ¿no? Pues no solo las emisiones de carbono. ¿Y dónde está la fábrica? Porque eso es importante. Acordáis que una de las subfases es el transporte. No es lo mismo tener un ladrillo que se fabrique en Francia, en Italia o en China. Y eso forma parte de lo que dice la norma. La norma nos dice que tenemos que saber dónde se fabrican los materiales. Por tanto, es algo que tiene que estar en algún sitio y que puede tener o que debe tener compatibilidad contra nuestros modelos. Si miráis nuestras bases de datos, como digo, ya no de precios o no solo de precios, y que tenéis acceso de forma gratuita con 15 consultas al mes y por tanto podéis ya empezar a ver todo esto, vais a ver toda esta información, vais a poder encontrar no el ladrillo, la pared, la pared. Y fijaros que ya no solo tenemos información del producto, de la fase de fabricación, sino de la construcción. Eso ya es algo que he cogido un ladrillo, que he transportado y que estoy colocando en algún sitio. ¿De acuerdo? Fijaros que hay fases que no decimos, el uso y el final de vida. ¿Por qué? Porque esto no está sucediendo en una base de datos genérica, está sucediendo en el proyecto. Y por tanto, no es una información que podamos poner ahí. No podemos poner esa pared que yo tengo y que estoy construyendo. Puedo ponerle cuáles son sus futuros impactos de usos. Pongo un ejemplo. Si esa pared es la pared de planta baja de un colegio, no tiene nada que ver, así es la pared que diferencia o que separa dos viviendas. El uso va a ser totalmente diferente y eso pasa en el proyecto, no en la base de datos. Pero aquí ya empezáis a vislumbrar parte de esa información que sí que es aplicable al concepto constructivo de una pared. Luego eso, llevado a un modelo, pues
combina información de diferentes orígenes. Al final, nuestra única aspiración es llenar los huecos. Ojalá viviéramos en un mundo en el que, como veis aquí, todas las empresas hubieran hecho sus deberes y dijeran, no te preocupes, que yo te doy el impacto del aislamiento. No sé dónde lo estás colocando. Eso, ahí no llego. Pero el impacto del aislamiento te lo doy yo, con mi marca comercial, ¿vale? Eso es a lo que aspiramos. De forma extraña, aspiramos a que cada vez haya menos logos del ITEC, ¿de acuerdo? Eso significará que somos capaces de crear modelos reales y rellenar menos huecos. Siempre, por desgracia, acabarán existiendo por procesos de solicitación pública o por otro tipo de análisis donde todavía no sé con qué empresas voy a trabajar. Vale. Y al final, esa cantidad ingente de datos se gestiona de forma sencilla. Tengo un modelo digital y este es el resultado. Estas son las emisiones de carbono para todas las fases del ciclo de vida. ¿De acuerdo? Yo hago un zoom de una de esas fases y tengo las subfases y puedo llegar a ver las 16 subfases necesarias para dar respuesta a una directiva que está por transponer, ¿vale? Entonces, ¿por qué hemos hecho este esfuerzo ingente si esto todavía no es normativo, ni es aplicable, ni obligatorio? Pues bueno, os voy a dar un poco de pistas. No solo es la EPBD, ¿de acuerdo? Estamos en un momento en el que, desde el punto de vista de la sostenibilidad, es un maremoto de información, ¿vale? La EPBD, Levels, Taxonomía Europea, Pasaporte de Renovación, Materiales, Smart Readiness Indicators, Digital Building Logbook, y de todo esto también nos habla la EPBD, ¿vale? Nos dice la EPBD, y todo esto no solo vais a aplicar esta normativa, sino que el marco de cálculo va a ser Levels. Y ahí hay otro mundo al cual hay que dar respuesta. Muy brevemente, si somos capaces de entender cuáles los puntos que Europa nos dice, esto es gratuito, vais a la página web de la Comisión Europea, ponéis levels, toda esta información es gratuita, ¿vale? Eh, y esto es como tenemos que analizar los proyectos. Resulta que estamos tirando de una directiva que es energética y ya no nos habla solo de energía, nos habla de adaptación, nos habla de coste, nos habla de agua, etcétera, ¿vale? Más aspectos a tener en cuenta y básicamente anunciaros, nosotros somos una de las pocas entidades que tienen validadas a día de hoy tanto la base de datos como la herramienta de cálculo para dar respuesta al cálculo de levels. Esto lo valida directamente la Comisión Europea, ¿vale? Cualquiera que haga un presupuesto con nuestras herramientas ya puede a día de hoy dar respuesta a 4 de los 6 objetivos de Levels. Esto ya es presente, no es futuro, ¿vale? Y ya acabando, no solo nos habla de la norma 15.978, sino que nos habla del propio reglamento de productos. El reglamento de productos, como sabéis, nos regula cómo tenemos que comercializar esos productos, ¿no? Y en este apartado punto 7 nos dice qué aspectos tendremos que tener en cuenta. Fijaros que vamos tirando del hilo poco a poco de una normativa que solo nos habla de energía y luego ya nos habla de reciclabilidad, reutilización, durabilidad y todo esto es información que tendremos que poner en el modelo de alguna manera. Acabando, otro melón, la taxonomía europea. ¿De acuerdo? No solo, no solo hay que cumplir con esos impactos a nivel edificio, sino que las grandes compañías, las grandes empresas van a tener que justificar que sus acciones no tienen impacto en el entorno, ¿no? Yo creo que lo más interesante de la taxonomía europea es, fijaros que más o menos los indicadores de sostenibilidad son parecidos a Levels, pero para mí lo más interesante es que nos pide que analicemos la capacidad de no causar daños. Hasta ahora os he explicado de cómo somos capaces de calcular impactos, pero la taxonomía nos dice cómo somos capaces de no causarlos, ¿vale? Eso es un aspecto que es más difícil de colocar en ese modelo digital. Esto no es futuro, ya hay muchas licitaciones públicas donde se está pidiendo empezar a incorporar todos estos criterios, pese a que no tengamos una legislación estatal. Este es el ejemplo de una licitación que hizo hace ya 3 años el Ayuntamiento de Barcelona. ¿De acuerdo? Esto es lo que comentaba tanto Antonio como yo, que va a aparecer en el Código Técnico en el año 2026. Va a aparecer un apartado de sostenibilidad que va a hablar de todo esto y que va a pedir que todo esto se cumpla. Y si somos capaces de crear esos modelos y somos capaces de relacionarlos de forma mínimamente inteligente con el urbanismo, pues entonces tendremos
un montón de edificios que contendrán 16 subfases multiplicadas por 32 indicadores y incorporadas en un modelo urbano. Tanto si soy un ayuntamiento como si soy un gran gestor de edificios, si soy un gran constructor, etcétera. Puedo incorporar los datos del cadastro, puedo incorporar los datos, en este caso, de nuestra propia herramienta del TCQI, es decir, que todos estos datos puedes llevarlos a buscar y obviamente se pueden relacionar, como se ha comentado anteriormente, con herramientas de cálculo energético. En nuestro caso, tenemos dos motores de cálculo diferentes. Uno que hace referencia a la norma de cálculo energético y otro que hace referencia a la metodología de cálculo de certificación energética. Y por tanto, podemos crear estructuras de cálculo donde, aplicando sistemas de certificación, reducimos o hacemos propuestas de reducción de demanda por N edificios, N subfases, N indicadores, etcétera. Es decir, que por una cantidad ingente de información. Como resumen, siempre o últimamente me gusta acabar con esta diapositiva. Um, Mucha gente habla de sostenibilidad, mucha gente habla de que calcula la huella de carbono, que calcula los impactos en sus modelos, pero fijaros, ¿no? A veces no somos conscientes ni el rigor de la base de datos que utilizamos, ni la metodología que hay detrás, ¿no? Este es un ejemplo en la que tenemos la bombilla de la izquierda que tiene un consumo de 3 kilovatios hora y que tiene una plus plus, y la de la derecha, normativa inglesa, normativa europea, tiene un consumo menor, pero su valoración es peor. Es muy importante en este mundo en el que ahora mismo nos movemos el conocer cuáles son los criterios y la estructura de los datos que estamos utilizando para hacer estos análisis de sostenibilidad. Como os he dicho, nosotros creo que hemos hecho los deberes. La propia Comisión Europea ha validado nuestra estructura de base de datos, nuestro sistema de cálculo en nuestras herramientas y para cualquier duda os dejo aquí nuestro correo electrónico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Licinio. Entonces me quedo con la parte del rigor en los datos y en las metodologías. Yo creo que ahí va a estar el punto de inflexión y el tratar con herramientas digitales pues toda esta información que hay que digerirla. Ya veremos cómo.